Hay un asunto interesante, ¿no? El profesor argentino dice que acá hay una fórmula, según él, empírica, y que es bastante exacta, y que él la usa, y que sí funciona. Y bueno, esto resulta medio misterioso, ¿no? Porque ustedes han llevado, pues, física 3, teoría de campos, un montón de cosas, ecuaciones, integrales y todo lo demás. Y que yo sepa, ustedes no creo que se haya encontrado una fórmula así en alguno de sus cursos, ¿no? Y peor todavía, de que les digan que esta fórmula funciona. Entonces, si algo que uno necesita saber, cómo construirse una bobina de determinada inductancia, se puede hacer con esta fórmula y funciona, ¿para qué pues tanta integral y tanta cosa? ¿Cierto? Parece un poco extraño, ¿no? Y peor si todas esas integrales y ecuaciones que han llevado de Maxwell y todo lo demás, no los lleva a la fórmula. Ahí hay algo un poco raro. Bueno, eh, seguramente el profesor argentino es práctico y no ha investigado más al respecto. Se ha quedado contento con que ya por ahí se encontró una fórmula y que esa fórmula funcione. Y como él dice, hay varias, y bueno, ya a él no le interesa mucho, ¿no? Y bueno, yo investigando con estos videos, eh, me encontré, pues, siempre tengo suerte de información adicional en internet, un poco difícil a veces de conseguir, y encontré, por ejemplo, a ver, vamos a ver esta, Wikipaper dice fórmulas y tablas para ¿no? Ahí está. Bueno, acá sí voy a aprovechar, por ejemplo, el, el chat. A ver, dice fórmulas y tablas. Ahí está, de Rose. Este exacto. Ah, de Rose Grover, este primero. Ahí se los estoy pasando, un poquito pesado porque esto está escaneado, es un poco antiguo, lo encontré en internet. ¿De qué año más o menos creen ustedes que es esta publicación? 8-6. ¿Ah? ¿De cuándo? ¿De cuánto dijiste? 8-6. Como 86, ¿de 1986? ¿De qué año sería esto más o menos esta publicación? Bueno, y algunos lo pueden ver porque ya lo tienen ¿no? Dice 1916, y este todavía la tercera edición. ¿Ya? Y acá un par de físicos, ¿no? Ferroz es apellido, Robert también. ¿No? Y bueno, está reimpreso el 1948. ¿Por qué? Porque sigue funcionando, pues, ¿no? Bueno, y vemos pues que si bien es cierto, al final terminan en fórmulas, pero estas fórmulas no son tan así empíricas como dice este profesor, ¿no? Argentino, porque al final, miren, esto no es
no es tan así nomás, ¿no? Fíjense, hay una serie de ecuaciones, etcétera, y algunas simplificaciones, pues, que le llevan a estas fórmulas de tipo práctico, ¿no? Pero no es que salen así del aire tampoco. Y, y esto no es el único caso, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a ver otro, dice, métodos para derivación. Se lo voy a pasar, ¿no? Aprovecho entonces el chat, voy a métodos de derivación, dice, abrir. También es un poquito pesado, como 20 megas, pero por el chat pasa, pero velozmente, ¿no? Ya lo tienen ustedes, entonces aquí está nuevamente Grover, que estaba en el otro, el contenido, acá está una serie de fórmulas que está dando ya, ¿no? Y empieza a hacer sus deducciones, entonces no es pues, tanto así que, claro, le gusta llamarle empírico porque funcionan, ¿no? Y porque son prácticas, pero no es que salgan así del aire. Inclusive acá vemos, a ver, uno más, Nagaoka, a ver, también se lo va a pasar. Nagaoka. Este sí pasa pues, más rápido que es más pequeño, ¿no? Nagaoka, ahí está coeficientes, etcétera. Fíjense, profesor de física de Tokio, de la Universidad Imperial, dice Colegio de Ciencias, ¿no? En Tokio. ¿De cuándo es esto? De 1909, acá él ya cita a Rosa Cohen en el año 1908 y se cita el mismo Nagaoka en 1904, ¿no? O sea que los japoneses no es que recién pues con Sony han empezado a incursionar en esto, ¿no? Sino que ya desde tiempo, y justamente como 20 años más tarde, Yagi saca su famosa antena, que eso lo hemos visto en un video anterior, ¿no? Entonces, su artículo pues no es tan papaya, digamos, ¿no? Ahí sí está pues todas esas integrales, todas esas cosas, pero él finalmente pues no se queda en eso, sino empieza a proponer ya sus coeficientes, sus cálculos, porque por supuesto pues hasta cuando yo he estudiado, los 1970, no teníamos todavía calculadoras electrónicas, esas cosas, entonces no abusaba, menos había software, ¿no? Entonces nosotros nos basábamos en estas cosas. Y, por ejemplo, todo el que estaba en radio, eh, todo el que estaba en radio tenía que tener su handbook, ¿no? Este era el famosísimo, ¿no? Bueno, esta es una versión que la han escaneado y la han acomodado, ¿no? Para que tenga un índice simpático. Este también se lo paso por el chat. Ahí está Terman, ¿no? Profesor, dice, ahora sí ya no es físico, dice profesor de ingeniería eléctrica, ¿no? Y decano, dice, de Stanford, ¿no? Y ha sido presidente, dice, del Instituto de Radio Engineers. ¿Qué cosa es el Instituto de Radio Engineers? Este pues el inicial, ¿no? El precursor de la triple E. De ahí después se convierte en triple, porque en principio le decía ingeniero de radio, ¿no?
Y bueno, tenía pues aquí, como ven, de todo. Pues, si vamos, por ejemplo, acá, de los circuitos, la resistencia, habla un poco de la resistividad, etcétera, pero ya de frente no se empieza ya las tablas, por ejemplo, de la resistividad de los diversos materiales, sus coeficientes con la temperatura. Aquí la tabla del alambre de cobre, cuántos ohmios por cuántos libras, todo, ¿no? La corriente que maneja. Y también habla, fíjense, de la resistencia a radiofrecuencia, del efecto Skin, ¿no? Del efecto Skin, y también, y pone ahí unas tablas. ¿Qué cosa es el efecto Skin? ¿Alguien sabe qué es el efecto Skin? ¿Qué significa Skin en inglés? Skin es piel, prof. ¿Cómo? Piel, creo es, Piel, ¿no? piel, Skin. piel. ¿Y a qué se refiere el efecto Skin en una resistencia? Bueno, ahí está diciendo, ¿no? A altas frecuencias, la corriente del conductor no se distribuye uniformemente, dice, ¿no? Sino va más bien, viaja cercana a la superficie. Y entonces la resistencia del conductor va subiendo, pues, ¿no? Por eso en frecuencias muy altas, digamos un gigahertz, algo así, por gusto es poner un conductor sólido, porque solamente va por la cáscara, ¿no? La corriente. Entonces la resistencia va subiendo conforme a la frecuencia, y eso por supuesto tiene sus integrales, todo, pero acá lo ponen en forma de, esto le llaman ábacos, ¿no? Así se trabajaba, pues así he trabajado yo también en los años 70, ¿no? Pero ahora todo esto lo ponen en forma de programa, software, entonces, todo software, dicen, ¿no? Y creen que el software recién ha resuelto los problemas de ingeniería. No es cierto, pues esto estaban hechos hace tiempo ya, ¿no? Sino que los presentaban de otra manera. Bueno, y así, ¿no? Podríamos seguir una serie de métodos. Bueno, yo mucho de hecho de esto lo he encontrado en una página que todavía lo estoy construyendo, pero se lo puedo pasar, ¿no? Simplemente he estado pegando lo que me he encontrado en esta página que está ahí, ¿no? Coil32.net. Y ahí tiene pues una serie de referencias, empieza a mandar referencias, y cuando yo veo las referencias, me he encontrado estos libros, estas cosas muy, muy bonitas, ¿no? Bueno. Entonces, esto de que esto es totalmente empírico, no es verdad, sino cómo sería, pues estaríamos ya en una rifa ya que alguien, pues, que los marcianos, no sé qué, le pasaron la voz, que esto era así, ¿no? No, no es tanto así, no es tanto así. Ahora, por supuesto, y eso es lo que también vamos a comentar más adelante, esta fórmula, por ejemplo, es aproximada, tiene su margen de error, y el margen de error disminuye en la medida de que L es mucho mayor que R, es decir, que la longitud es mucho mayor que el diámetro. Entonces parece que esas cosas también no la toman en cuenta en otra parte del video de otro profesor, ¿no? De que una bobina es siempre más larga que ancha, ¿no? L es mayor que R para que justamente pueda tener un buen campo magnético intermedio. Y que, por supuesto, como les decía, siempre hay pues un error, 3%, 4%. Por eso, en ingeniería estamos acostumbrados a trabajar con porcentaje de error. Y cuando vemos que ponen 5 cifras decimales, 6, uno ya hasta se molesta porque, bueno, uno le digo que es antiguo, ¿no? Porque el moderno no, está feliz con 5 cifras, 6 cifras, está contentísimo, así como usted, los libros, ¿no? Ah, qué preciso es, y eso es un engaño, pues, porque todo lo que se usa en la práctica, en ingeniería, tiene error. Lo que pasa es que el ingeniero maneja cuánto porcentaje de error, ¿no? va a permitir, si va a ser 5%, 10%, 1%.
Pero exacto, eso es en el cielo nada más, ¿no? Bueno, y para los teóricos, los científicos, ahí sí vale, ¿no? Pero un ingeniero no, pues un ingeniero maneja porcentaje de error. Bueno, a ver qué más. Después siguió acá. Ajá, va el Q. El Q dice, el factor de calidad de una bobina es cuán inductancia es con respecto a resistivo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente pues, tiene que depender de la frecuencia, porque sería la reactancia inductiva entre la reactancia serie. Muy bien. Pero después va a hablar de ancho de banda, selectividad, y por ahí habla otra vez de este Q, ¿no? Este Q es el mismo que se ha hablado antes o es otro Q? Ese es el factor de calidad. Claro, pero eso es otro Q, ¿no es cierto? Bueno, esta es calidad también, pero esta es calidad de quién? Calidad del circuito resonante, ¿no? Y el otro es factor de calidad de la bobina. Entonces, a veces al anterior se le denomina Q sub L o Q sub B, y a este se le pone Q sub T, ¿no? Para distinguirlo. Bueno, y este ancho de banda de los 3 decibelios no quiere decir de que fuera el ancho de banda ya no pasa nada, ¿no? Sino que se ha estandarizado, es decir, se han puesto de acuerdo y han dicho, bueno, hasta donde baja 3 decibelios, hasta ahí que sea pues el ancho de banda, ¿no? Pero no es que después de eso ya no pasa nada y que dentro de eso sí pasa bien, ¿no? No pasa tan bien tampoco, como es una campana acá. Fuera de eso también pasa, pero pasa más atenuado. Bueno, sigue explicando el ancho de banda y habla de un ancho de banda de 10 kHz para las estaciones de AM y de 200 para FM. Bueno, otra pregunta. Si entonces las emisoras tienen 10 kHz para transmitir de AM, ¿cuánto más o menos es el ancho de banda de la información que pueden pasar? Porque la información va dentro del ancho de banda, ¿no? La información se monta sobre la portadora. La información es audio. ¿Cuánto sería el ancho de banda de la información que se puede pasar en AM? Bueno, esto ustedes debieran saberlo, pues esto es de comunicaciones. 5 kilohertz. 5 kHz. ¿Por qué sería 5? Porque se envía bien la banda lateral inferior o Ah, la superior. perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues, bien. En la sesión de ayer me dijeron 10, ¿no? Y que transmitían con una sola banda. Le digo, pero mira, le digo, hay la posibilidad de transmitir con una sola banda también, que es banda lateral única, pero con banda lateral única no se puede modular con detector de envolvente. Entonces es bien complicado. Se usa, claro, en video, porque el video usa bastante ancho de banda, pero en AM, FM no, porque complicaría mucho la detección. Se manda las dos bandas. Bien, ¿y por qué entonces es 200 kHz en FM? ¿Cuál es el ancho de banda que se usa para información? ¿Cuánto es? ¿Cómo? El profesor mismo lo dijo por ahí, ¿no? O han estado tomando desayuno. Dijo que era 200 porque aquí se envía de manera estéreo. O Claro, sea, necesita dos canales.
claro. Pero en sí, ¿cuánto se necesita para mandar los dos canales? $75 lo escuché por ahí, ¿no? ¿Y en 75 kHz entran los dos canales? Bueno, mire, yo acá les hago todas estas preguntas porque ya estamos yendo con un cuarto ciclo en esta forma virtual, ¿no? Y lógicamente que los profesores pues, no han estado preparados para este sistema de educación a distancia, ni lo están hasta ahora. Entonces, es muy lógico sospechar de que ustedes pues, pueden haber aprobado muy bien tres ciclos pasados, pero exactamente qué cosas habrán aprendido, ¿no? Y aquí pues yo no estoy interesado en correr, sino que en lo poco que hagamos se haga bien, ¿no? Por eso quiero despejar cualquier duda que tengan de cosas anteriores en este curso, ¿no? Por lo menos en lo que necesitemos acá. Entonces, ¿en 75 kHz entra FM estéreo o no? La información. ¿Han llevado eso o todavía no saben cómo se manda FM estéreo? Sí se puede enviar, ingeniero, pero sobra. Claro, sobra, pero hay pues entonces una 75 para un lado, 75 para 150. Sobra efectivamente una guarda porque FM se caracteriza porque se escucha bonito, ¿no? Entonces le dan un margen para que no pegado nomás no esté pues ya la otra emisora, ¿no? Y facilitar que se escuche bien una emisora y no se meta la que está a los costados. A ver qué más sigue ahí. Bueno, y después aquí hay una animación y todo donde se muestra un intercambio simpático entre la bobina y la capacidad, ¿no? Que dice que la energía magnética, y bueno, siempre pues noten que la longitud es mayor que el diámetro, ¿no? Porque si no, ¿cómo sería? Y acá pues hay campo magnético y en el condensador campo eléctrico. Y este intercambio electromagnético justamente da el nombre, pues, electromagnetismo, ¿no? A la onda electromagnética. Sin embargo, por ejemplo, yo he escuchado a decir a algunos colegas, no compañeros de ustedes, que ya esto de la bobina con el condensador del tanque es obsoleto, es ese de qué año será, dice, porque ahora los radios modernos ya no traen esto, ya no traen bobina. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Es verdad que ya los radios modernos ya no usan bobina, ya no usan tanque? Así escuchaba, todo es digital, ahora eso ya no se usa ya. ¿Ustedes qué opinan? Efectivamente hay radios modernos que ya no tienen, que no tienen tanque, no tienen bobina con condensador resonando. Esto es concepto, no es que tengan que sacar raíz cuadrada, nada. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo les estoy indicando que he escuchado decir así a colegas, que decían así. A ver, Alex Ludeña, ¿qué dice al respecto? Eh, bueno,
Podría suponer que al ser los aparatos electrónicos hoy en la actualidad bien diminutos, decir que tenga un tanque me hace sospechar de que no, ¿no? De que no tiene, pero realmente no tengo la certeza, ingeniero. Muy bien, muy bien. Vale, vale la intervención. Miren, el celular, lo que tienen, se hace la comunicación a través de qué? O sea, ¿cómo se comunica el celular con su estación? ¿A través de qué cosa? Y un oscilador o algo así. Ya, pero ¿cómo viaja pues la información desde el celular hasta la antena de la base y viceversa? ¿Cómo viaja? Por ondas electromagnéticas. ¿Y qué cosa es una onda electromagnética, pues? El resultado de la aceleración de cargas eléctricas. Ya, pero es variación pues de campo eléctrico y variación de campo magnético. ¿Y dónde se produce variación de campo eléctrico y variación de campo magnético? ¿Dónde se produce? En los osciladores de carga. Acá está pues en el tanque. Acá está variación de campo magnético y variación de campo eléctrico sinusoidal y a una determinada frecuencia. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer un radio que no tenga un tanque? ¿Cómo voy a generar una onda electromagnética? Claro, acá todavía falta que la antena, que es la que dirige la energía, ¿no? Pero no, yo no puedo generar una onda electromagnética si no tengo un tanque. E igual, ¿cómo yo detecto esas variaciones de campo electromagnético que están en el aire? También con un tanque, porque justamente resuena a esa frecuencia, ¿no? Capta esa energía y esa es la que la magnifica, ¿no? Y proporciona entonces un voltaje alterno y eso minúsculo lo amplifico y luego lo detecto. Entonces es imposible pues que desaparecer el tanque. Profe, disculpe, ¿a qué se refiere exactamente con tanque? El tanque es el LC, pero el LC se le llama tanque, justamente se le llama tanque porque la energía magnética se convierte en eléctrica y viceversa, y pareciera que nunca se va a acabar, ¿no? Profesor, disculpe, en el video había mencionado, bueno, el que presenta el video, ¿no? Que justamente eso sucedía porque existía una resistencia en la vida real, ¿no? Ah, en la vida real se va a extinguir, ¿no? Pero idealmente no Claro, se extinguiría, ¿no? claro, es que se me había ocurrido que antes, bueno, no en este curso, ¿no? En otro curso, creo que era circuitos eléctricos 2 o algo así, que había mencionado un profesor en el que decía algo de una resistencia negativa. No hay Que resistencias bueno, negativas acá, no hay resistencias negativas. claro, o sea, o sea, teóricamente no existe una resistencia negativa, eso es absurdo, ¿no? Pero teóricamente sí podía haberse dado. No, miren, nosotros en dispositivos electrónicos podemos tener circuitos o dispositivos que presentan una resistencia dinámica negativa, dinámica. Es decir, que en su curva característica hay momentos en que puede estar bajando el voltaje sobre él cuando la corriente está aumentando, cosas así, ¿no? Pero no una resistencia neta que sea negativa. Eso no hay, eso no existe. Pero tampoco tiene que ver, digamos, exactamente con este fenómeno del tanque, ¿no? El electromagnetismo es esto, o sea, sin bobina y condensador no hay electromagnetismo. Habrá magnetismo o habrá electricidad, pero no hay electromagnetismo. Esta palabra electromagnetismo solemos escucharla mucho, ¿no? Porque se supone que es el fundamento prácticamente de nuestra carrera. Sin embargo, muchos solamente la entienden como ecuaciones integrales, como Maxwell, y no captan el sentido físico del electromagnetismo. Acá fatalmente tenemos que reivindicar eso, ¿no? El tanque es fundamental. Ahora, lo que ocurre es de que continuamente los equipos de telecomunicaciones van aumentando de frecuencia, como es el caso de los celulares, ¿no? Los celulares trabajan en 2 GHz, una frecuencia terriblemente alta, los actuales, porque
Los iniciales trabajaban en 400 MHz, porque eran grandazos. Entonces, en la medida que disminuyen las dimensiones, la bobina ya no se ve, como habíamos notado en el video también inicial. En los celulares la antena tampoco no se ve, pero eso no quiere decir que no hay antena y no hay tanque. Sí hay, sino que sus dimensiones pueden ser minúsculas. Bueno, vamos a pasar entonces a estas oscilaciones. Muy bien. Bueno, luego, ya este es otro video, está mezclado, es de otro profesor que empieza a decir que para hacer una bobina con buen factor Q hay algunas consideraciones, ¿no? Y, por ejemplo, que el diámetro debía ser un poco más grande que la longitud de la bobina. Bueno, otra vez él no menciona de dónde saca pues ese gráfico, pero seguramente es de alguno de estos autores que, como les he presentado ya, pues no tengo tiempo de revisar todas las fórmulas que están acá, ¿no? O todo el radio Hambo. Pero bueno, indica eso. Luego habla del espaciamiento, etcétera, ¿no? Y bueno, avanza un poco más y dice que hay un software, ¿no? Y que hay un software, el COIL 32, y que ahora ya es 64. Bueno, yo por supuesto, pues esto recién lo he encontrado buscando ahí en internet, ahí sí lo va a ver, ¿no? Y estuve buscando y efectivamente ya me pude bajar, ¿no? El software. Y por supuesto es un software que no es pues, muy grande porque simplemente que estas fórmulas que tienen Ross, Glover, todos ellos, la pone de manera de programa. Pero no es que sea un programa mágico, ¿no? Y bueno, aprovechando el chat, se lo paso también, ¿no? Pero se lo voy a pasar en formato comprimido, porque si no, chat no deja pasar, cree que es un virus, algo que le estoy pasando, y no lo deja, ¿no? Entonces ustedes lo pueden descomprimir y funciona, ¿no? Yo lo tengo ya instalado, no creo que tiene virus, ¿no? Funciona. Lo he bajado justo de esa página que les dije inicialmente que está en ese about, que ahí está, ¿no? Call versión, ¿no? Esa es la última versión. Y ahí uno pone el diámetro del alambre, todo, ¿no? Y tiene para una sola capa, para varias capas, para un montón de fórmulas. No puede calcular ahí. Bueno, entonces, bueno, él habla de que una bobina no es ideal, que tiene resistencia y que también tiene un efecto capacitivo por sus espiras, y que efectivamente pues, puede autorresonar, ¿no? En algún momento resuena solo, y ya no sé, entonces ahí ya no es bobina, se compró una artesia, y por supuesto, cuando la frecuencia es más alta que eso, ya ni siquiera es bobina, sino que tendería más a ser un capacitor, ¿no? Entonces, lógicamente la bobina ya no se puede usar como tal. Entonces, la bobina real no es que se puede poner en cualquier frecuencia, ¿no? Sino que depende de su construcción hasta qué frecuencia resulta útil como bobina. Eso es algo que no dicen los libros. Bueno, y después se va a usar pues, su software, ¿no? Bueno, el otro problema del software es de que la gente se engolosina con el software y pierde nuevamente distancia de lo físico, ¿no? Entonces aquí, amigo argentino, no sé si era argentino y es otro, quiere hacer una bobina para un megahertz y arranca con un diámetro de 100 milímetros, dice, 10 centímetros. ¿Ustedes creen que para AM, en un radio AM, alguien va a usar una bobina con diámetro de 10 centímetros? ¿Les parece bien?
¿Usted cree que un radio de AM, yo voy a usar una bobina de diámetro 10 centímetros? Y que al meterlo al software le va a salir que la longitud es más o menos 1 centímetro. ¿Estará bien eso? Desde el punto de vista práctico. No, profe, dijo que la bobina tiene que ser más grande que el diámetro, ¿no? Por Su largo. supuesto, pues, y eso justamente para que valga la fórmula. Pero ahí lo mete, pues, como el software es matemático, el software pues, ya dice, si tú quieres, pan, y le saca, ¿no? Y entonces él descubre que el Q que le da es como 300, no sé cuánto, inclusive dice que todavía no es óptimo, y empieza a jugar más, ¿no? Ya le gusta el software, ¿no? Y saca de que, a ver, un poquito atrás, saca de que en lo que ha seguido probando, cuando ha puesto un diámetro de 50 milímetros, le ha salido un Q máximo de 345.99 todavía, y está feliz con haber hecho ese descubrimiento, ¿no? ¿Qué es esto? Pues ya esto es, pues justamente el degenere del software, ¿no? De alguien que mete y mete nomás y no tiene idea de la realidad. Inclusive dice que cuando ha puesto un diámetro de 10 milímetros, le ha salido un Q de 118.02 todavía, dice, ¿no? Así como ponen los libros y a veces ustedes y creen que así está bonito, ¿no? Que, caramba, qué preciso es. Bueno, cuando ha puesto un diámetro de 10 milímetros y le sale una longitud de más o menos 10, todavía está mal, ¿no? Todavía tiene que seguir bajando. Entonces, los Q en realidad nunca son pues estos óptimos que dice este amigo acá, ¿no? Nunca sale 300, eso es falso. Claro, uno lo puede sacar forzando el software, pero sale una cosa que no tiene sentido. Entonces, normalmente el Q de una bobina está debajo de 120, ¿no? Está en 100, está en 70, está en 60. Bueno, entonces él ya, pues... Bueno, después viene otro video y dice, ya, yo voy a hacerme mi bobina, pero dice, yo soy más práctico y tengo otro dice, ¿no? Otro software ahí. Y primero yo lo que necesito es saber cuántas vueltas hay por centímetro, ¿no? Y cuál es el diámetro que estoy usando para mi bobina. Y esto lo meto, dice, en mi software, ¿no? Pero, caray, este software. Bueno, en realidad no, esto ya no es tanto software, porque esta fórmula, como la otra, es sencilla, ¿no? Entonces yo busqué ahí, y ahí están sus fórmulas que usa, se la voy a pasar después por el chat. ¿Cómo construir una bobina? Ya, este es bastante rápido, ¿no? Entonces, su software, pues, es muy elemental, ¿no? Muy elemental. Pero ahí está, saca la frecuencia, evalúa cuánto es. No es entonces tan aparatoso su software. Pero aquí lo rescatable es que observen ustedes cómo es una bobina ya de tipo práctico, porque se le ha hecho y si le ha funcionado, ¿no? Entonces, una bobina de más o menos 0.4 microhenrios, lógicamente no va a tener 414 exacto, pues, ¿no? Tiene más o menos un diámetro de 1 centímetro y más o menos tiene acá 10 vueltas y su largo es pues casi 2 centímetros de mayor, ¿no? Y esta bobina, bueno, el video yo lo he recortado pues para que pasen, ¿no? Trabaja más o menos en 25 MHz. 25 MHz, ¿no? La ha usado para trabajar en 25 MHz, está bien, como saber si esto lo usara para, digamos, 1 MHz, también va a valer lo mismo, pero el Q de esa bobina no va a ser igual, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el Q? Si acá tiene un buen Q para 20 MHz, ¿cómo creen que va a ser el Q de la bobina si la ponen a trabajar en 1 MHz? ¿Qué piensan ustedes? ¿Va a ser el mismo Q?
digamos que acá consigue un Q de 80, por decir. Si esta bobina la pone a 20 MHz, ¿no? Si esta bobina la usan para un circuito de 1 MHz, ¿qué Q va a tener esa bobina? Así más o menos, ¿qué intuye? ¿Va a ser 80 también? Depende de la fórmula, profe. No me acuerdo la fórmula. Pero ya estamos viendo Si que el Q de la mantenemos el mismo ancho de banda. no, pero estamos hablando ya del Q de la bobina, acá no tenemos que ver con ancho de banda. Este es el Q de la bobina. El Q de la bobina depende de la construcción de la bobina, depende de la resistencia serie y de qué más depende el Q de la bobina. De la reactancia pues, de la bobina, ¿no es cierto? Entonces, si en 20 MHz, por decir el Q de esta bobina es 80, la pregunta es más o menos cuánto creen que va a ser el Q de la bobina si lo usan en 1 MHz. ¿Mm? 4 sería, ¿no? Entre 20. 4. Entonces no sería una buena bobina para 1 MHz, ¿no es cierto? No. No, pues no. Y claro, dicen, bueno, y entonces, y si la uso en 100 MHz, sí, ahora va a tener un Q terrible. Bueno, puede ser, o tal vez no, ¿no? ¿Por qué de repente no va a ser de que para usar esto, digamos, en 100 MHz va a tener 400 de Q de bobina? ¿Por qué de repente eso no va a ser así? Profesor, acerca del Q, eso lo sacó con la fórmula que había mencionado, la de raíz de 18D más L entre R, algo así. No tanto, sino en el sentido de que aparentemente al aumentar la frecuencia siempre va a aumentar el Q, ¿no? Pero por eso le decía, digamos que esta bobina de 20 MHz la uso en 100 y si en 20 MHz, igual, ¿no? Como en antes, si en 20 MHz tiene 80, yo digo para 100 MHz va a tener 400. Pues. ¿Y será verdad que efectivamente va a subir hasta 400? No. No, intuitivamente nada más, ¿no? Bueno, uno de los problemas que también tenemos es de que con esto del análisis matemático que se pone en los primeros ciclos, uno tiende a perderle fe a la intuición. Por eso es que los análisis matemáticos no lo deben llevar los ingenieros deben llevar cálculo, y ya se le ha empezado a cambiar el nombre, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo he llevado, se llamaba análisis matemático, y era una desgracia pues, para nosotros, ¿no? Que demostrar que lambda mayor que delta, que epsilon mayor que cero, ¿no? Y que hay que demostrar que uno es mayor que cero, entonces cosas que intuitivamente uno sabía que es así, pero no que hay que demostrar. Entonces, el análisis matemático es para los matemáticos, pues para los ingenieros es el cálculo, cuánto sale, ¿no? Y el ingeniero entonces apela más a la inducción, vale la redundancia con esta, ¿no? Trata de inducir, mientras que el matemático, el científico es más deductivo, deduce, ¿no? Entonces, a veces esa formación inicial con profesores muy matemáticos nos lleva a perder en el ingeniero su capacidad de inducir. Entonces, inducimos, nos parece que no, pues. Y una de las causas por las cuales no sucedería que el Q se va a ir hasta 400, ¿cuál podría ser? Una de las razones por la cual el Q no crecería hasta 400, ¿cuál podría ser? Intuitivamente, ¿no? Que no lo soportaría la bobina. ¿Por qué no lo soportaría? Bueno, yo supongo, por ejemplo, que es probable que la bobina de repente ya autorresuene antes de llegar a los 100 MHz.
Y si la bobina ya autorresuena, antes de llegar a los 100 MHz, en 100 MHz, ¿qué Q va a haber? Ya no tiene sentido, pues ya no tiene sentido, ¿no? Ya no tiene sentido. Y el otro aspecto es de que conforme la frecuencia aumenta, también aumenta la resistencia serie, ¿no es cierto? ¿Debido a qué efecto? El efecto skin ese que dijo. El efecto skin, ¿no? El efecto skin. Entonces, probablemente esta bobina, por decir de 20 MHz, sirva para 20 MHz, de repente también sirva para 30, y de repente también sirva para 10, pero no va a servir para 1 MHz, y no va a servir para 100 tampoco. Y eso es algo que los libros no dicen.